Y el tema que tenemos para el día de hoy es al personaje Saúl. Saúl, sí, el primer rey de Israel. Pero bueno, no dejen de comunicarse. 317-729-1386. También lo pueden hacer al 317-618-8445. 8445. Y como les indiqué, hoy hablar de Saúl. De Saúl se conoce muchas cosas. Y muchas cosas él hizo y muchas cosas nos dejó para nosotros aprender de este personaje. ¿Cierto, Marcelita? Sí, sin duda, algo pues hablamos también en los programas anteriores cuando hablamos de Samuel, de lo que fue Saúl, ¿cierto? Que fue el primer rey de Israel. Entonces, sin duda podemos aprender muchísimo de este personaje en muchísimos aspectos también. Así que qué bueno que los oyentes estén muy atentos a lo que vamos a aprender hoy, porque pues a veces solamente nos quedamos como en la parte de que persiguió a David y sí, obviamente también pues vamos a hablar de eso, pero pues queremos ahondar un poquito más en el perfil. Por eso, pues, este programa de perfiles de personajes bíblicos para conocer un poquito más de la parte cultural, de la parte también pues de lo que la Biblia nos enseña, porque pues no tenemos más, digamos, como la Biblia nos habla ampliamente de esto, pero lo que podemos de entre, digamos, como también en líneas, poder evidenciar un poco de cuál era como el carácter de Saúl. Sí, Marcelita. Eso es lo más importante, poder identificar el carácter del personaje y así nosotros también sopesarlo, compararlo con nuestro carácter. Miremos una parte geográfica. Bueno, yo he repetido siempre esta parte geográfica y espero que ya la tengan en la memoria porque la parte geográfica es muy importante conocerla, porque cuando le estén hablando a uno de un personaje, su mente va allá a ese espacio geográfico. Y miren, vamos a hacer una ampliación de todo el territorio de la tierra prometida. Y la tierra prometida es bastante amplia, porque en la parte occidental está el mar Mediterráneo, todo el mar Mediterráneo, donde hay ciudades que nosotros hemos escuchado, como el caso de Sidón, de Tiro, bueno, todo está, Haifa, la misma franja de Gaza, todo eso está en la parte litoral del mar Mediterráneo. Pero a contrario, en la parte oriental, pues tenemos el río Jordán, pero en la parte oriental del río Jordán tenemos lo que hoy está el territorio de una parte en el norte, Siria, de otra parte está lo que hoy es Irak, y más hacia abajo pues está prácticamente lo que es Irak. Irak. Entonces todo ese territorio de lo que es la parte oriental y la parte occidental es bastante amplio. Y ahí estaba el territorio de las 12 tribus de Israel que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego después ya en la parte de la administración de Moisés, Moisés les adjudicó a cada uno su territorio. Pero en la parte norte, por una parte está la ciudad de lo que eran los fenicios, la parte de los altos del Golán, que hoy eso es de Siria, y en la parte sur está algo que no, que tenemos que tener claro, es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza y luego lo que es Arabia Saudita, ahí está la parte de lo que es el monte Sinaí. Pero hacia la mitad de ese territorio que les indiqué está el territorio que le correspondió a la tribu de Efraín, a la tribu de Efraín. Y más abajo,
Ya prácticamente como en la parte norte, occidental del Mar Muerto está el territorio de la tribu de Benjamín. Y nosotros sabemos que Saúl era de la tribu de Benjamín, nuestro personaje para estudiarlo hoy. La historia de Saúl es bastante amplia. El primer rey, bueno, un hombre bastante grande, muy alto, muy fornido, muy adiestrado como soldado, un hombre que se indica que por sobre todo los demás grandes soldados, él sobresalía desde la parte del pecho en adelante, era grandote y además era un gran guerrero. De otra parte se conoce pues que Saúl en los primeros años fue un hombre obediente y así fue que ganó guerras a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas y especialmente a los filisteos que estaban en la parte occidental junto al mar Mediterráneo. Todas esas guerras las ganó, pero desafortunadamente en la historia narra que Saúl se fue aislando de la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de los hombres resultó desobedeciendo los planes de Dios que Dios le daba por medio del profeta Samuel. Tanto así que Samuel le dirigía, le indicaba lo que Dios le decía y él tenía sus dudas y acudió, imagínese, a una hechicera, a una bruja, para que le adivinara si le iba bien en la guerra o no le iba bien en la guerra. Es lo que se llama la bruja de Endor. Esa es la parte de la historia de Saúl. Y lo más triste, ¿no? Cuando fue a pelear con los filisteos en el monte Gilboa, perdió la guerra con los filisteos, murieron sus tres hijos y él quedó herido por una flecha, le pidió a su escudero que le diera muerte para no quedar burlado ante los filisteos. El escudero no quiso, él mismo se suicidó con su espada y el mismo escudero se suicidó también él. Una tragedia tremenda. ¿Y sabe por qué? Tengan en cuenta por la desobediencia de los planes de Dios. La parte social, pues, era de la tribu, como dije, de Benjamín, muy adiestrado para la guerra, un hombre privilegiado por su estatura, por su forma como manejaba la espada y como dirigía la guerra. Los padres, muy orgullosos allá de la tierra de Benjamín, de Galaad, y desafortunadamente, sí, tuvo varias esposas, tuvo hasta una concubina, que por ahí nacieron unos hijos, a ver si recuerdo el nombre, uno se llamaba Isbosé y el otro Mebifosé, que era paralítico. Bueno, pero ese es otro cuento. Y la parte cultural es que es muy importante analizar, ¿sabe por qué, amigo? Porque la cultura del pueblo de Israel era vivir en unidad las 12 tribus. Por eso Dios les dio esa hermosa tierra donde fluía leche y miel. El plan de Dios y la cultura del pueblo judío eran estar unidos, sin tener reyes, sin tener jueces, sino que todos eran como hermanos, digamos hoy, en donde se apoyaban para las guerras, para preservar los territorios, pero que no hubiesen divisiones, ni hubiesen cosas de desobedecer a Dios. Entonces, digamos, la cultura siempre de los pueblos paganos absorbió, absorbió la cultura judía. Cuando la cultura judía era de un pueblo que tenía un solo Dios, adoraba a un solo Dios, Dios les hablaba por medio de los profetas o del ángel de Jehová, Él le daba las promesas, Él estaba en las guerras, Él los orientaba, Él los llevaba, les daba la provisión, todo. Pero, pero, rompieron esa cultura
que Dios les dio para vivir unidos por irse a asimilar las culturas de los pueblos paganos. Hasta aquí, amigo y Marcelita, esta introducción que siempre hacemos para poder tener claridad en dónde fue que estuvo ese personaje que hoy analizamos, el señor Saúl, el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Marcelita. Sí, bueno, en la parte bíblica podemos ubicarnos en el capítulo 9 del libro, del primer libro de Samuel. Allí nos dice como esa parte familiar, ¿no? Dice, había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín, que ya Juan lo mencionó. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl, o sea, el hijo de Cis, es decir, que el papá de Saúl se llamaba Cis. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás le llegaban a los hombros. Y estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera 1960 dice, el versículo 2, y tenía él, o sea, Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces ahí ya nos damos cuenta de la parte física de Saúl. La Biblia nos narra esta parte de él. Entonces vemos la parte familiar, vemos la parte física, un hombre muy apuesto, como dice, no había otro como él, imagínense, en la parte física, cómo sería, en la parte estatura, altísimo. Entonces, pues tenía como todos los requisitos que de pronto obviamente el pueblo estaba esperando. Y ahí entiende uno por qué Samuel también cuando fue a escoger a David, él siguió fue por el físico, porque pues eso nos pasa, a veces uno cree que Dios va a actuar de la misma manera que una primera vez, ¿cierto? Entonces eso también cobra sentido para no darle tan duro al pobre Samuel de que él se fijó en en lo físico, pero pues acá entendemos el por qué, porque pues él creería que sí, que iba a ser lo mismo que Saúl, en cambio David fue todo lo contrario. Sí, entonces acá vemos pues en la parte de estatura, ¿no? Entonces, Saúl, vemos en la parte física que contaba con todos como esos requerimientos, esos estándares de el pueblo pedía, porque ellos pensaban que su salvación iba a estar en un hombre, en una persona, con todas estas características. Entonces, Saúl, vemos también que pues era de una tribu, de la tribu de Benjamín, pero de una familia pues también adinerada. Entonces, pues ahí ya podríamos ir entendiendo un poquito también el porqué, la respuesta del temperamento, del carácter de Saúl. ¿Sí? No con ello estoy diciendo que pues porque una persona sea rica entonces es caprichosa o algo así, pero sí tenemos, y Juan en esto me puede ayudar, o sea, que sí obviamente la condición socioeconómica con la que una persona crece, pues también eso porque el carácter pues es formado por nuestro entorno familiar, cultural, ¿cierto? Entonces acá podemos también entender un poco el por qué Saúl confiaba era en sus propias fuerzas y lo vamos a ver más adelante. Como Saúl fue una persona que sí recibió el llamado porque conocía de Dios, porque pues era de la tribu de Benjamín, porque conocían del Dios de Israel, pero como después él va a querer, o sea, hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Entonces, no a las fuerzas de Dios, porque cuando uno entiende que necesita de Dios y las personas que de pronto nacemos y crecemos en una condición de desprecio, de rechazo, de pronto de escasez, pues somos más dados a ser llenos de Dios, no así. Entonces, digamos que acá ya podemos ir entendiendo un poquito de por qué era el temperamento, ¿cierto? El carácter de Saúl. Entonces, no sé, Juan, si en esta parte quisieras complementar o apoyarme ahí también con estos aspectos. Sí, Marcelita, usted muy bien lo ha indicado. Saúl era un hombre privilegiado no solamente por su cuerpo,
sino también por la capacidad que él tenía como un gran soldado de la tribu de Benjamín, desde luego para todo el pueblo de Israel. Y recordemos que el último juez fue Samuel. Y Samuel, pues conocía muy bien, puedo llegar a pensar que desde pequeño, y conocía a los papás de Saúl. Y Saúl se formó en las filas del ejército del pueblo de Israel cuando Samuel era el rey. Recuerdo por allá, no tengo muy bien el texto, pero se dice que pasó el tiempo y que alguna vez al papá de Saúl se le perdieron unas asnas, unas burras. Y entonces dentro de los que iban a buscar a esas asnas o a esas burritas, ahí estaba precisamente Saúl. Y se fueron por allá a buscarlas, y las buscaban por toda parte. Y entonces se encontraron con alguien y les dijo que no, que las burras ya estaban otra vez en la casa del papá. Pero ahí fue donde Samuel se encontró con Saúl. Y Saúl lo invitó a que comieran, a que estuvieran los dos. Imagínense, charlaron. Y de ahí, en ese momento, después de haber compartido la cena o haber estado en el lugar donde estaba Saúl o en el lugar donde estaba Samuel, pues es cuando Samuel ya había recibido la orden de Dios, pues que ungiera a Saúl como rey, en virtud a que a pesar de que Samuel los había regañado a todas las tribus que para qué pedir un rey si el rey era Dios mismo, y Dios le dijo a Samuel que les nombrara el rey. Entonces ahí es donde empezamos a mirar que, digamos, dentro del plan de Dios, pues él concedió darles el rey al pueblo de Israel. El encuentro por la pérdida de estos animalitos, se encontraron, compartieron una cena, me imagino que quedaron en ese lugar y el Señor ahí ya le había hablado y le confirmó a Samuel que ungiera a Saúl como rey de Israel. Y recordemos que el nombre de Saúl en el arameo, que era la lengua que se hablaba en ese sector, es Chaúl, que en el arameo significa aquel que ha sido pedido al Señor. Mire cómo coinciden ahí las cosas, aquel que ha sido pedido al Señor. Y desde luego que ya en ese sentido, Dios, por su amor, le cumple los deseos al pueblo de Israel de elegirles ese rey. Y recargamos bien que realmente dentro de los planes de Dios, pues no estaba el de ser elegido un rey. Pero se dice que el Señor, pues que había prácticamente llamado a Saúl, le había dicho a Samuel para que lo nombrara rey de Israel, pues fue prácticamente todo una revelación de Dios a Samuel para que lo ungiera rey. Y repito lo que indiqué en la parte de la historia de Saúl, en la que él, una vez nombrado rey, ganó muchas guerras. Le ganó las guerras a amonitas, a moabitas, a edomitas, le ganó las guerras a los filisteos y digamos todo iba bien. Él muy obediente, pero desafortunadamente se dejó seducir por los deseos, por las costumbres, por las hazañas y por los logros que adquirían los reyes que no eran prácticamente
del pueblo de Israel, sino eran los reyes paganos. Y Saúl empezó a seguir los planes de los reyes del mundo y ahí es donde viene la desobediencia. Sí, definitivamente, digamos que Juancho se me fue. Ya, yo, que ahora qué vamos a hablar. ¿Cómo? Yo No, estaba como preocupada y ahora qué voy a decir. no, Marcelita, tú tienes muchas cosas, sino que está hoy muy sonrisal, se ve muy linda. Yo lo estoy viendo acá por cámara. Bueno. Oye, Marcelita, es que mire, imagínate, imagínate, amigo oyente y Ujú, Marcelita, que cuando ganaron la guerra, los israelitas, la cabeza de Saúl, a los filisteos los derrotaron, ujú. pues fue tanta la emoción de Saúl que pues mandó algún mensajero para que llamara a Samuel para llegar a hacer el altar, levantar el altar, buscar el cordero para hacer el sacrificio en acción de gracias por esa derrota de los filisteos. Sí. Y como había una distancia bastante amplia, Marcelita y amigo oyente, entonces resulta que Saúl estaba tan emocionado de ya agradecerle al Señor que no esperó y él se puso a hacer el altar, se puso a conseguir todo lo que era para el sacrificio, la acción de gracias, y él mismo se tomó derechos o funciones que no le correspondían, porque solamente esos sacrificios y esas acciones de gracias en sacrificio le correspondían era hacerlo a Samuel o a los sacerdotes. Pero él se le ocurrió, por no esperar, y entonces cuando él estaba en plena celebración, fue cuando llegó Samuel y Samuel lo reprendió. Sí. Entonces, terrible esa desobediencia porque él era un militar, era el rey, él no tenía por qué hacer los sacrificios. Y muchas veces nos pasa eso, de que nosotros como que siempre hacemos cosas que no nos pertenecen, que no nos ordena el Señor, y como que a veces pensamos es que hay que ayudarle al Señor, y no, cada uno, y ese fue el primer error. Y el segundo desacato, que ese sí me parece peor que el primero, fue cuando Samuel le dice que hay que esperar unos años para dar la batalla, que no era el momento, y entonces se sintió muy grande el rey Saúl, al igual que su cuerpo, y no le obedeció, no le obedeció a, a Samuel. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Dios mío, se fue a donde una bruja, imagínate. Ah, Se fue a donde una bruja para que la bruja le dijera si debía ir a la guerra o no debía ir a la guerra. Y como a esas personas solamente les interesa el dinero, el oro, pues la otra le dijo que sí que tenía que ir a la guerra. Y vaya mm. derrota tan espantosa de la que sufrió Saúl. Y no solo la derrota. ¿Cómo es posible que le va a creer más a una bruja que no al profeta que lo había ungido como rey? Son de las cosas que sabe que uno dice, uy, Dios mío, ¿será que a mí me está pasando en mi vida diaria de cristiano que el Señor me habla, el Señor nos habla por medio de las enseñanzas de los pastores, de todos, y como que nosotros cogemos por otro camino? Pero desafortunadamente eso fue lo que le pasó a Saúl y eso fue una cuestión de inmediatamente una orden del Señor de poder de ungir a otro rey. Pero como si fuera poco, Marcelita y amigos, esto sí que fue peor. Él tenía su celo seguramente con la tribu de Leví, los sacerdotes, encargados de hacer las ofrendas al Señor. Y Saúl mandó asesinar con sus mensajeros un cuerpo de militares para que fueran y mataran a los sacerdotes. Y los sacerdotes se expresaron allá y cuando llegaron allá, ellos no hicieron eso.
Pero imagínense, pero se enteraron otra cuadrilla de los militares y ahí, si no estoy mal, dice el texto que murieron más de 70 o 72 sacerdotes. Imagínense por dónde iba Saúl. Entonces, una cosa tremenda, porque uno obedeció primero a los hombres que a las cosas de Dios. Segundo, obedeció más a una bruja que al profeta puesto por Dios. Y tercero, mandó asesinar a los miembros, a los sacerdotes de la tribu de Leví, colocados por Dios para hacer las ofrendas en acción de gracias a Dios. Tremendos errores del muchacho Saúl, del rey Saúl. Y por eso es muy importante, digamos, conocer de Saúl lo que realmente las Sagradas Escrituras indican, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras en todo lo que es el texto de Primera de Samuel, pues que era un hombre honrado, es decir, un hombre temeroso de Dios. Saúl era un hombre que conocía los planes de Dios, conocía la ley, especialmente la Torá, es decir, la ley de Moisés. Era un hombre que confiaba en Dios, en el Dios creador, en el Dios que le habló a Abraham y les dio la tierra prometida. Era un hombre además promisorio, llamémoslo así, de garantía para las 12 tribus de Israel, porque era un gran guerrero. Iba a defender los intereses de las tribus de Israel, pero iba a hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le colocó un profeta de la talla, imagínense, de Samuel para que lo orientara, pero él se apartó. Y en ese apartarse, pues precisamente viene el inicio de un fracaso. Y lo que decíamos anteriormente, lo más tremendo es el haber querido, Saúl, gobernar igual que gobernaban los reyes paganos. Saúl creerle más a una pitonisa o a una lección supersticiosa que no las órdenes que recibía Samuel de parte de Dios y que le indicaba a Saúl. Ir en contra de sus mismos hermanos, de la tribu de Leví, que era donde estaban los sacerdotes. Y mire cómo vino a terminar fracasado con el ataque que hicieron los filisteos, y ya habíamos indicado, murieron sus tres hijos mayores en la guerra. Él queda herido por una flecha. Él le pide a su escudero que le dé muerte para no quedar en burla con los filisteos. El escudero no quiere, él se traspasa con la espada de su pecho, el pecho, y también muere el escudero. Y tremendamente, los filisteos quedaron más poderosos que antes de que Saúl venciera a todos estos pueblos. La desobediencia. Y de ahí en adelante, vaya trabajo que le tocó tanto a David, incluso a Salomón, y mire cómo hoy aún algún sector de la historia indican que precisamente los que están ahí todavía en la región de Gaza hoy, territorio de conflicto entre el Estado de Israel y el grupo Hamas, dicen algún sector que son precisamente descendientes de los filisteos. Mire cómo ocurrió por la desobediencia y cómo ha venido todos los conflictos por la desobediencia. Marcelita. Sí, digamos que quería precisar algunos aspectos que están pues más atrasito de todo lo que Juan ha mencionado. Y es allí en el capítulo 10 de Samuel, donde Dios le ha dado todas las instrucciones a Samuel del momento en que lo iba a ungir, todo lo que iba a suceder con él. Y más adelante en el versículo dice, en el 9, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día.
Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió él, el hijo de Cis, en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo, cualquiera puede convertirse en profeta, sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho, hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado? Les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estábamos buscando a los burros, le respondió, bueno, todo lo que estaban haciendo porque el papá los había enviado. Entonces vemos acá que Saúl, Dios le dio un corazón nuevo, o sea, Dios puso algo diferente en Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Saúl tenía el respaldo de Dios, o sea, a pesar de todo lo que sucedió y que pues Dios dio al rey al pueblo de Israel porque el pueblo lo solicitó y todas las advertencias, pero cuando vamos al versículo 16 del capítulo 9 dice, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Cuando el pueblo, cuando nosotros nos acercamos a Él con clamor, con arrepentimiento, Él tiene bondad y tiene misericordia de nosotros. Entonces, acá que voy con esto, que a pesar de que Dios dio el rey a Israel, porque el pueblo, lo que habíamos hablado, y los invitamos a que vayan allí al canal de YouTube y vean los contenidos que hemos hablado, como el contexto de esto, Dios cambia las cosas, porque en Dios todo es posible. Y él, algo que de pronto empezó mal, él es experto en usarlo para hacer algo bueno. Entonces Saúl fue respuesta del capricho del pueblo de Israel, querían poner más la confianza en el hombre que en Dios, ¿cierto? Dios usa a Saúl, lo escoge a él, por su, bueno, en su físico y todo esto, le pone un nuevo corazón, le da la autoridad, el respaldo del Espíritu, pero estaba en Saúl seguir las instrucciones de Dios, estaba en Saúl obedecer a Dios, estaba en Saúl ser un rey conforme al corazón de Dios, como lo fue David. No porque David fuera más santo o menos pecador que Saúl, no, David hizo cosas terribles, pero tenía un corazón de humildad y de obediencia a Dios. Entonces Saúl vemos que le pudo más la envidia, porque Saúl era un hombre también en su perfil, podemos ver que era una persona egocéntrica, una persona envidiosa, una persona egoísta, una persona que definitivamente quería hacer su propia voluntad, no andar en la voluntad de Dios, no hacer las cosas como Dios había hecho, inclusive como él lo hizo al principio, porque vemos en los pasajes acá en los capítulos de Samuel que Saúl, mientras hizo lo que Dios le ordenó a través de Samuel, Dios lo respaldó y efectivamente suele pasar, lo que Juan decía hace un momento, nos suele pasar que a veces cuando todo va bien creemos que es por nuestras fuerzas y viene el orgullo y entonces ahí empezamos a darle la espalda a Dios y nos vamos olvidando de que, oye, a donde has llegado es por Dios, es porque es por mí, es donde Dios nos dice. Entonces acá vemos en Saúl que él se fue alejando. ¿Por qué? Porque fue teniendo victoria tras victoria y se le olvidó que eso era gracias al respaldo de Dios. Y pues vemos todo lo que sucedió. La envidia, cuando ya a raíz de que Dios le dice a Samuel, he quitado a Saúl de como ya el respaldo como rey y he nombrado, he escogido una nueva persona para ser rey de mi pueblo. Entonces, cuando pues ya el Señor va preparando a David para ir allí, que fue allí donde Saúl y bueno, todo lo que conocemos, pues ya Saúl se fue dando cuenta de cosas igual. Cuando Samuel le dice a Saúl lo que Dios había estipulado, Saúl, o sea, Saúl le pasó lo de Judas. En vez de arrepentirse, en vez de caer de rodillas ante Dios y reconocer, Dios, te he fallado, es verdad. No, al contrario, más ensoberbeció, más, bueno, no sé si esa palabra está en el diccionario, no sé, me salió. Ensoberbecer, Sí, ensoberbecer es sí, el verbo, está sí, bien.
Entonces, ensoberbecer. más sí se puso bravo lo que le pasó a Judas. Judas fue y se ahorcó. Pedro, ¿qué hizo? Pedro se arrepintió. Entonces, eso es el problema de Saúl. Entonces, Saúl era una persona que tenía el respaldo de Dios inicialmente, pero Saúl fue una persona que le pudo más su orgullo que el ir a los pies del Señor y pedirle perdón y arrepentirse, y Dios lo hubiese perdonado sin lugar a dudas. Sí, y qué bueno que haya hecho esa referencia bíblica, Marcela, porque lo que vemos en la vida de Saúl es que él habiendo empezado bien, habiendo tenido el respaldo de Dios, habiendo tenido la guía de Samuel y a sabiendas de cuál era el papel que él tenía como rey, pues haberse desviado para poder equiparar el reino de Israel a los reinos de los filisteos, a los reinos de los amonitas, a los reinos de los asirios, a otra clase de reinos. Y esa es una de las grandes desobediencias que en primer lugar se debe examinar y recalcar de Saúl. Porque el rey sí era una persona, Saúl, pero ese rey no era más que una investidura, una delegación que Saúl recibía de Dios. El rey seguía siendo el Todopoderoso, el que gobierna. Pero el problema de acá es que Saúl se hizo sentir tanto tan rey que desplazó precisamente la voluntad de Dios y la soberanía de Dios y lo desconoció. Ese es un punto que ahorita de pronto en la parte de las aplicaciones les vamos a ampliar un poco más. Lo otro es que, claro, en la época del reinado de Saúl, uno puede pensar que los demás pueblos pues eran débiles, eran ciudades que como que estaban en un proceso de empezar a surgir en una mejor forma de vida, en construir ciudades adecuadas para vivir, amurallarlas para tener seguridad, mm, la guerra, ir por el botín, conseguir lo necesario para supervivir. Y era normal, y el pueblo de Israel con su rey tenía era que vencer en guerra a todos los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida, la tierra que Dios les había entregado por medio de Abraham. Pero en este caso, Saúl como que no le halló eso importancia. Le halló más importancia fue más bien congratularse con los mismos enemigos, tomando las mismas costumbres y no haciendo un reinado diferente guiado por Dios. Y es lo que hoy pasa, ¿no? Ha pasado a través de la historia en la evangelización. Hay periodos muy marcados donde se trabaja muy denodadamente por la proclamación de la palabra y los evangelistas o los pastores o los maestros o los grandes misioneros, pues no les da miedo enseñar la palabra de Dios, a pesar de la persecución. Y fue lo que no hizo Saúl. Y tremendo, yo resalto, es la parte de irse en contra de su mismo pueblo, porque la tribu de Leví era el mismo pueblo. Y él perdió tanto su dirección de la voluntad de Dios y de Samuel, que pues resultó precisamente atacando y dando muerte a sus mismos hermanos, a la misma tribu de Leví. Entonces vino una total desobediencia y se apartó Saúl, se le olvidó que lo había ungido pues Samuel, pero por el poder de Dios, y se aisló totalmente para hacer un gobierno conforme él quería,
conforme él lo concebía. Y lo que decía ahorita Marcela era muy importante. Es decir, él prácticamente resultó apartado totalmente de Dios. Algunos em, trataístas hablan de que realmente el prototipo de la apostasía en el Antiguo Testamento fue precisamente Saúl. Marcelita. Sí, entonces mucho realmente aprender de este personaje de Saúl, todo lo que mencionaba Juan, lo que hemos mencionado, una persona realmente obstinada, una persona calculadora también, recordemos pues todo lo que él planeó, aún por encima de su propia familia, sí, por encima de los sentimientos de su familia, pues Jonathan, que era uno de sus hijos, era el mejor amigo de David. Entonces, y vemos que era tan calculador también que hasta su propio hijo estuvo dispuesto a proteger a David por encima de su propio padre, porque se dio cuenta que lo iba a matar, que iba a matar a su mejor amigo, a David. Entonces, digamos que son muchas cosas las que podemos ver de Saúl, esa intransigencia, no importarle, como decía, ni siquiera. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que si uno le pierde el respeto y el temor a Dios, pues que se puede esperar de ahí para abajo, ¿sí? Puede pasar por encima de todos, o sea, inclusive de su propia familia, que fue lo que hizo Saúl. También de Saúl en todos estos capítulos, pues sí, digamos que cuando Samuel le dijo a él lo que Dios le había ordenado, de que le había quitado el reinado, pues ahí dice, narra el capítulo 15 de Samuel, como él dice que le rasgó la túnica a Samuel, como implorando que no, pero pues Dios ya había dado la orden, pues por todo lo que ya Juan había dicho, porque él desobedeció, mintió, porque ni siquiera fue capaz de la primera vez cuando Samuel lo increpó de reconocer, sino que quiso mentir. Entonces realmente, pues Saúl es una persona, fue una persona que muchas veces también sirve, como lo decía Juan, para representar a veces también todo lo que a veces nos sucede en nuestra vida con Dios y que no nos confiemos. Yo creo que acá una de las enseñanzas también es no confiarnos que porque de pronto hice una oración de fe, que porque de pronto voy a la iglesia, que porque de pronto tengo un título y entonces que porque es por gracia, entonces yo puedo, no. O sea, con Dios, Dios no puede ser burlado. Y yo creo que Ujú. una de las cosas que a veces nos ha llevado también la gracia es a creer que tenemos libertad para pecar. Y el mismo apóstol Pablo lo narra muy bien en las cartas. No tenemos libertad para pecar. O sea, al contrario, cuanto más tenemos la responsabilidad de honrar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque fue con sangre, fue a precio de sangre que nosotros hemos obtenido la libertad y el perdón de nuestros pecados. Entonces, así como pasó con Saúl, que Dios le quitó el reinado, o sea, Dios se lo quitó, se lo dijo, no más, y mejor dicho, ni siquiera, porque él rasgó la túnica de Samuel, ni siquiera Dios dijo, lo voy a perdonar, o sea, o bueno, lo voy a volver a dar su reinado. No, aquí no nos estamos metiendo ya en la parte, digamos, como en su parte personal, Dios y él, pero en su reinado como tal, no se lo restituyó. Entonces, muchas veces nosotros debemos también ser conscientes de eso, que no, Ujú. no tenemos libertad para pecar y que si nosotros no honramos lo que Dios nos ha regalado de la salvación, pues sencillamente, pues miremos a ver la vida eterna, la salvación. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Sí, entonces en eso también dejarles. Entonces aún un personaje de quien podemos aprender mucho de qué es lo que no debemos hacer y cómo debemos ser ante Dios. Sí. Y concluimos diciendo, para nuestra vida, aprendamos de Saúl que él desobedeció a Dios. Uno, Dios llama a cada una de las personas con un propósito, a cumplir un propósito, sea el área que sea. Y ese propósito o ese llamado de Dios debemos cumplirlo conforme a la palabra de Dios. No nos separemos de la palabra de Dios, por favor. Que fue lo que le ocurrió a Saúl, se desvió por no seguir la palabra de Dios. Segundo,
Hay muchas cosas en el mundo que le encantan a uno. Muchas cosas materiales, especialmente las materiales. Y muchas noticias y mucha literatura que como que lo convencen a uno que son ciertas y resulta que es mentira, son maquinaciones de Satanás. En tercer lugar, nosotros tenemos que tener un pleno respeto por todas las personas que Dios ha llamado para cumplir una misión. Debemos, en lugar de ponernos a criticar y a descalificar, orar. Orar porque nosotros no sabemos qué plan tiene Dios para con esa persona, en ese ministerio que Dios le ha dado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que yo concluyo realmente con lo que aprendemos de Saúl. Sigamos obedeciendo la palabra de Dios, no nos dejemos invadir por las vanidades del mundo y amémonos entre hermanos, no vayamos contra los hermanos como él se fue contra la tribu de Leví. Bueno, agradecemos a todos los que se comunicaron por Facebook, por YouTube y por WhatsApp. Gracias por la sintonía. Gracias en el Control Master a Lorena, Tanis, a Marcelita, gracias por su compañía y a usted, amigo oyente. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. El Señor los bendiga y estaremos atentos en otra oportunidad a compartir con ustedes por Fuego AM El Impulso. Bendiciones. Bendiciones.